Ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos hablado que lo que queremos hoy meditar está en el capítulo 8 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro muy importante, como todos los libros, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Toda la Biblia es muy importante, pero cada libro tiene una importancia específica. El libro de los Hechos es muy importante porque nos narra el nacimiento de la iglesia. Cuando vemos los evangelios, vemos todo lo que Jesús enseñó, vemos el ministerio de Jesús, el desarrollo del ministerio de Jesús, y llega un momento cuando Jesús va a abandonar la tierra, va a dejar, después de haber resucitado, murió en la cruz, después de haber resucitado, reúne a sus discípulos, le da la gran comisión, que es la palabra que nosotros estamos teniendo para este año, el id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero dice la palabra que después de haber dado esas indicaciones, el Señor Jesús fue ascendido a la presencia del Padre y los discípulos se quedan ahí mirándolos y dice, ¿y ahora qué hacemos? Pero Él le dio una indicación, le dijo, no os mováis de Jerusalén hasta que no recibáis la promesa del Padre. La promesa del Padre es la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas, porque cuando viniera el Espíritu Santo ellos recibirían la capacidad o la capacitación necesaria para cumplir la orden que les había dado. Eso es lo que me gusta de Dios, que Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas cumplir. Dios no te va a permitir pasar por una tentación que tú no puedas soportar. Dios no va a permitir que tú estés pasando por una prueba que te vaya a hundir y te vaya a matar. Aunque a veces tenemos esa sensación. ¿No te ha pasado? Que estás en una situación de mucha presión, de mucha, mucho conflicto y tú dices, Señor, te has olvidado de mí. ¿Por qué me has dejado? Y bueno, cuando es una prueba, nosotros tenemos que tener la certeza que Dios nos permite pasar por eso porque después de la prueba saldremos mejor de lo que estábamos antes de empezar esa prueba. Por eso las pruebas son buenas. ¿Cuántos queréis pruebas? Qué mentiroso, nadie quiere pruebas, hermano. Vamos a ser reales, no realistas. Vamos a ser veraces. Nadie quiere pasarlo mal. ¿Tú quieres pasarlo mal? ¿Tú quieres quedarte sin trabajo para que el Señor te pruebe? ¿A qué no? Nosotros queremos vivir maravillosamente, que nada se nos tuerza, porque esa es la tendencia natural que tenemos. Lo cierto es que hay momentos que en la vida vamos a tener que pasar por situaciones complicadas, difíciles, que van a probar nuestra fe, que van a probar quiénes somos realmente. Porque aquí, cuando las cosas marchan bien, es maravilloso, como dice ese cántico tan antiguo, que es maravilloso, que es hermoso, mirá, y lindo y bueno alabar a Dios cuando las cosas marchan bien. Y este cántico dice eso, alabar a Dios cuando las cosas marchan bien, qué bueno es. ¿O no? Cuando las cosas marchan bien, tú vienes contento, alaba. Miras al hermano que está medio afligido y le dices, ánimo hermano, te sientes con fuerza. Pero yo le alabo, dice ese cántico, sí Señor, cuando hay quebranto y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Ese es el propósito de la prueba. Por eso, cuando nosotros vemos lo que Jesús encomienda, la palabra le dice a sus discípulos, mirad, ha llegado el momento de que yo me vaya, yo os voy a dejar y os voy a encomendar la tarea más importante que puede tener una persona, y es la de traer bendición al mundo. Bendición al mundo. Yo quiero que entiendas muy bien lo que estoy diciendo, porque cuando el mensaje del Evangelio entra en un corazón, cuando Jesucristo de Nazaret entra en una vida, la realidad de esa vida cambia. Cambia de tal forma que nos dice la Biblia que todas las cosas que se vivieron hasta ese momento ya quedan atrás, quedan en el pasado. Si fuiste una persona, movida por el odio, por el rencor, Dios tiene poder para sanar el odio y el rencor, ¿lo sabías?
Dios tiene poder para ayudarte a perdonar. ¿Lo sabías eso o no? Dios tiene poder incluso para enseñarte aquello que tú no sabes. Algunos dicen, es que yo no lo sé hacer de otra forma. A mí toda la vida me han tratado a los gritos. Yo he crecido a los gritos y a los palos. Y yo crecía y mi madre me llamaba. Y yo sabía que estaba contenta cuando me pegaba solamente en la cabeza una vez. He crecido así y no entiendo otra forma. Y entonces a veces nos sale y sale ese pronto, y algunos dicen, no, es que es mi carácter. Pero Dios puede intervenir también en el carácter. Dios puede romper cadenas de adicciones, la droga, el trabajo, el tabaco, ahí el alcohol. Algunos dicen, no, el alcohol ha destrozado tantos hogares y sigue destrozando tantas vidas, que cuando Dios entra, empieza a restaurar, rompe esas cadenas, rompe esas ligaduras y uno dice, Señor, qué diferencia. Antes me gastaba todo el sueldo ahí borracho y aparecía por ahí tirado 4 días más tarde, perdía trabajo y cuando encontraba a nadie me aguantaba, perdía familia, perdía hijos, perdía todo. Pero Señor, tú llegaste a mi vida, me perdonaste todo lo que hice mal, pero además añadiste, Señor, una nueva vida en mi corazón, me empezaste a cambiar, me renovaste, me restauraste. Ya no necesito una botella de vino, no necesito ni siquiera nada que el mundo ofrece, porque en ti lo tengo todo. Lo tengo todo. Y eso, hermanos, es tremendo. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino para eso. Él vino para traer vida. Él vino para deshacer las obras del diablo. Porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir, dice la palabra. Pero el Hijo de Dios vino para restaurar todo lo que el diablo había roto. Todo lo que la influencia del pecado está rompiendo. Por eso el Evangelio es poder de Dios. Y la palabra misma nos dice que el Evangelio no consiste en palabras, porque el Evangelio es poder de Dios. Poder para cambiar, poder para transformar, poder para renovar, poder para cambiar una nación entera si hace falta. Incluso la historia de una nación, porque lo hemos visto y se ha visto en la historia de la humanidad desde que la iglesia existe, desde que Jesucristo de Nazaret vino y cumplió lo que vino a hacer y generó una generación de hombres y mujeres que lo han experimentado. La vida ha empezado a ser diferente. Y eso es lo que a veces confundimos, porque algunos confunden lo que Cristo puede hacer con lo que tú puedes hacer dentro de un lugar como este. Y tú puedes estar en un lugar como este rechazando y aborreciendo a Jesús, rechazando su palabra y el poder de Dios sobre tu vida. Y tú dices, no, ¿cómo puede ser? Que sí puede ser. Porque en este lugar nosotros no tenemos detector de cristianos. ¿Ah? Un arco ahí en la puerta que cuando pasa uno que no es cristiano pita, pi, 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 y lo paramos, le decimos, usted no puede entrar aquí porque usted no es cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿A qué no? Aquí entramos todos hechos polvo, rotos. Algunos venían, yo recuerdo cuando compartía en la cárcel, yo entraba y salía, ¿vale? Era un ministerio que teníamos, hermano, yo lo aclaro Yo entraba y yo recuerdo a un muchacho que su objetivo era, él bajó a la reunión, ¿sabes para qué? Para poner orden, ya lo conté alguna vez. Era un muchacho enorme. Y dice, cuando yo escuché culto evangélico en la cárcel, yo dije, yo voy a bajar el próximo domingo y se van a enterar. Y bajó, pero había algo dentro de él que le dice, escúchalo para que a la primera tú tengas motivos y le des. Y estábamos ahí, hermanos, nos encerraban en una habitación y el guardia se ponía dentro de un garito con llave. O sea que hasta que salía de ahí, ya nos habían dado champú de castaña. O sea, y él entra así, ¿no? Todo grandote, tal. Y
Y luego nos enteramos de todo esto, porque él lo veíamos ahí, medio tenso, pero luego se fue relajando, relajando. Y lo vimos llorar. Nosotros dijimos, gloria a Dios. No sabíamos lo que pasaba en el corazón y dijimos, qué bendición, Dios una vez más ha tocado. Igual el muchacho está extrañando a la familia y demás. No, él nos cuenta, dice, yo venía para cargarme a alguno de vosotros. Porque no puede ser que hagáis esto y demás. Y de repente yo empecé a escuchar la palabra y empecé a escuchar el mensaje. Y ahí había un hermano que entraba juntamente conmigo, mayor él, y que cuando está orando va y lo abraza. Encima lo abraza. Ese hombre empezó a llorar como un niño. ¿Sabes por qué? Porque el amor, el poder del amor de Dios fluyó a través de ese hombre que estaba ahí en la cárcel, de ese hermano, y llegó al corazón de este grandote que era un delincuente que venía para ponernos, según él, en nuestro sitio. Y el Espíritu Santo lo dejó como un conejito y andaba así llorando y nos abrazaba y no se quería ir. Es bueno que los que están en la cárcel no se quieran ir, pero de la reunión, no se quería ir de la reunión. Y luego él se encargaba, ¿sabes de qué se encargaba? De ir por los módulos, le tenían un respeto. Y cuando alguno se ponía medio así, lo llamaba y le decía, y claro, venían, tú tienes que ir al culto. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Se hizo un evangelista tremendo. Teníamos así la reunión y él los traía de los diferentes módulos. Un día estábamos en el salón de actos ahí teniendo un culto especial. Venían de todos los módulos, hermanos. Teníamos que orar mucho porque ahí eran como unos 500 presos que estaban todos de los diferentes módulos. Bueno, y estábamos allí. Y algunos que estaban un poquito así de risas para aquí, para allá. Él estaba en la primera fila, hizo esto. Y los miró. ¿Se callaron? Y yo digo, bueno, Señor, que dure mucho este hermano aquí cada vez que vengamos. Porque qué seguridad, además del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos da buena seguridad. Y digo, Señor, tú nos has enviado un ángel que nos proteja. Porque ahí en cualquier momento te podían dar y te podían dejar firme, ¿vale? Pero ¿por qué cuento todo esto? Porque este hombre tuvo un encuentro con el poder de Jesucristo, con el poder del amor del Evangelio. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Por eso no nos cansamos de predicarlo, de decirlo, de enseñarlo. ¿Sabes por qué? Porque con los años, con el tiempo, se ha distorsionado mucho el mensaje. Y algunos no entienden, no comprenden que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio no es, bueno, que Dios te ama, vente a esta iglesia y si no te gusta esta puedes irte a otra. No, el Evangelio tiene que ver con la vida, tiene que ver con la eternidad. El Evangelio tiene que ver con la obra directa de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje más importante que el mundo tiene que recibir. El mundo en este momento está preocupadísimo si la economía va bien o va mal. Lo que pasó con la pandemia hace muy poquito, todo el mundo desesperado, el mundo conmocionado. Pero ¿quiénes se sostuvieron? ¿Quiénes aguantaron? ¿Quiénes pudieron seguir adelante? Aquellos que tenían esperanza, aquellos que sabían que si se tenían que morir porque la enfermedad así lo hacía y ejecutaba esa influencia, no pasaba nada, porque el que tiene a Cristo, hermano, no vive atado y aferrado a este mundo, sabe que tiene una morada mejor y es la morada celestial, es la presencia de Dios para toda la eternidad. ¡Gloria a Dios! Tú tienes esa esperanza, la tienes. Claro, 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 porque el que tiene esa esperanza tiene que vivir conforme a esa esperanza. Por eso Jesús llamó a sus discípulos para que llevaran ese mensaje. Él no llamó a cualquiera. Él no llamó a los que le seguían multitudes para comer y demás. Él sabía que el mensaje que ellos tenían que dar tenía que llegar a todos los rincones del mundo. Jesús no llamó a hijos de Dios y nada más. Por eso esto es algo que lo vamos a repetir continuamente. Ten esto presente. Jesús llamó a sus discípulos. Por eso la palabra de este año es
ser discípulos que hacen discípulos. Jesús no llamó a cualquiera. Y yo digo, ¿por qué hago esta distinción? Por una razón muy sencilla. Porque todos los discípulos de Jesús son hijos de Dios. Pero no todos los hijos de Dios son discípulos de Jesús. Y ahí está la clave. Jesús nos llamó al mogollón y dice, a ver, todos los que creéis en mí. No, Él formó, preparó, capacitó, enseñó a un grupo de personas que iban a tener la tarea, difícil tarea, muy difícil. ¿Por qué? Porque compartir el evangelio es contra natura. El ser humano está marcado por culpa del pecado. Toda la gente le dice, ¿sabes qué? Te tienes que arrepentir de lo que has hecho mal. Y te dicen, no, ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Es más, hay algunos que diciendo que son hijos, pecan, sí, son mentirosos. Y uno dice, ay, pero la mentira también es pecado. Sí, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, dice la Biblia. Y hablo de la mentira porque es lo más cotidiano. Y no se arrepienten, no sienten ningún tipo de remordimiento dentro de decir, ay, le he fallado a Dios, Señor, perdóname. No, han hecho de la mentira su forma de vivir. El engaño. No, es que si miento, vendo más. No, es que si miento al jefe, me va a tener mejor en el puesto. No, es que si hago esto, hago aquello. Y eso, hermanos, es lo que contamina el mensaje del evangelio. Por eso la palabra nos habla de que hay algunos que por su comportamiento hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Algunos dicen, ¿cristiano? ¿Cristiano? Si sois peores que los que no. ¿Sabéis por qué sois peores? Porque vosotros habláis de cosas que no hacéis. Y eso es lo que choca con la esencia y naturaleza del evangelio. Por eso el mensaje no es fácil, no es sencillo. No es sencillo. Aquí podemos estar todos siendo hijos de Dios, pero yo estoy convencido que aquí no todos son discípulos de Jesús. Y lo que Jesús está buscando son discípulos. Y la palabra de este año nos lleva a los discípulos. Porque el discípulo, hermano, es aquel que está un paso por encima. Va un paso por delante. Y tal vez muchos más pasos. El discípulo es aquel que reafirma el mensaje con su vida. Con su vida, con su testimonio. Es la autoridad que Dios da a aquel que no miente y que puede enseñar a otros a no mentir, porque Él no miente. Entonces no es un fariseo, no es un hipócrita, no es una persona que dice a los otros lo que deben hacer, sino que lo viven ellos mismos. Y ese es el punto a donde el Señor nos quiere llevar, porque el mensaje, insisto, tiene que llegar, porque esa es la encomienda que Dios nos ha dado. Y si a eso le sumamos que hay un mundo espiritual que va en contra, totalmente en contra, entonces nosotros decimos, bueno, apaga y vámonos. Si encima el problema lo tengo dentro y encima se suma con el mundo espiritual que va en contra, entonces apaga y vámonos. Pero ahí volvemos otra vez a la fuente, Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret es el que ha prometido estar con sus discípulos en medio de esta tarea. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿en qué contexto dice esa promesa? Cuando le dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque el mensaje cueste, que aunque la gente no reciba, aunque sea complicado desde la perspectiva nuestra natural, si Jesucristo de Nazaret está con nosotros, entonces tenemos esperanza, tenemos perspectiva. De la misma forma que tú te convertiste, así se pueden convertir muchos más. Gloria a Dios. ¿Tú quieres ver un milagro de Dios? Mira al que tienes a tu lado. Si está aquí ya es un milagro. ¿Sabes lo que es levantarse? Algunos a las 11 de la madrugada
Y es más, esto lo voy a hacer incluso cuando empecemos el culto. Recién le comentaba a un colaborador, le decía, oh, esto es maravilloso, gloria al Señor, a ver, voy a seguir cerrando los ojos y abriendo, porque de repente faltaba un montón de gente. Y digo, bueno, Señor, vamos a alabar, glorificar, gracias por los que están algo así. Y estaba todo lleno. Y digo, ay, Señor, qué bendición. Y por el otro lado, qué pena que lleguen tarde. ¿No? Qué pena que lleguen tarde. Claro, igual tenemos que cambiar el horario de las 11 de la madrugada a las 3 de la tarde. Pero ya es un problema, bueno, eso es otro tema, ¿vale? Vamos a centrarnos en el mensaje. Y el mensaje, hermanos, os digo, tiene que ver con aquello que Jesús estableció, con aquello que el mundo necesita. Y el mundo necesita verdaderos discípulos de Jesús. El mundo no necesita palabreros, yo lo he dicho 1000 veces, el mundo no necesita buenas estructuras, el mundo no necesita cosas que son humanas y que desde luego otros la podrían hacer mejor que nosotros. Lo que el mundo necesita son verdaderos discípulos de Jesús. Por una razón muy sencilla, bueno, más bien por 3 razones, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjate lo que dice la palabra en el capítulo 8, verso 1 del libro de Hechos, Hechos 8:1. Dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos, salvo los apóstoles, se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y lloraron sentidamente por él. Mientras tanto, Saulo asolaba la iglesia, entraba en las casas, apresaba violentamente a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero quienes fueron dispersados iban por todas partes anunciando el evangelio. Vamos a leer hasta aquí. Esto es una locura. Yo no sé si tú lo puedes analizar. Algunos lo han leído tantas veces que ya lo toman como si esto fuera lo normal. Yo te digo, llevo más de 35 años de creyente. Y no es normal esto que acabamos de leer. Lo normal no es en medio de los problemas, de las dificultades, en medio de la persecución, en medio del maltrato que se recibe, tener el ánimo suficiente como para encima predicar y bendecir al que te maldice. ¿A que no es normal? ¿O es que acaso tú lo haces? Tú eres de los que cuando va en el coche, viene uno, se salta un semáforo, te estropea el coche, te lo rompe. Tú recién sacadito del concesionario que ibas, ¿verdad? Con un pañito que te habías comprado para que no haya polvito por ningún lado. Y tú te bajas del coche diciendo, alabado sea el Señor. Algún propósito divino tendrá Dios. Y lo ves a este que está borracho, por eso se saltó el semáforo, y le dice, ay, este hombre necesita del evangelio. Lo llevaré a casa, procuraré que se recupere de este momento de alcoholismo, le sembraré el evangelio y ya veremos qué pasa con el coche. ¿Tú eres así? Es que si hay alguien así, yo quiero conocerle. De verdad, me hace ilusión. Yo me quiero hacer un selfie con él. ¿A qué todos reaccionamos de otra forma? El coche, lo primero, y ahora me han estropeado el coche y todavía no he pagado la primera letra. ¿No? Qué angustia, sufrimiento. No es lo normal. No es lo normal para la gente, para los hijos de Dios, para los cristianos o creyentes que no están en el nivel del discípulo. Porque el discípulo es conocido, hermanos, en medio de estos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene la capacidad de superar la adversidad.
en medio de una gran persecución que se desató contra la iglesia. Habían matado ya a uno de los discípulos, llamado Esteban, lo apedrearon injustamente. Ahí estaba Saulo de Tarso, este hombre que luego se convierte en el apóstol Pablo. Estaba allí y él consentía que se le matara a este hombre por el simple hecho de ser cristiano y de hablar de lo que de lo que había creído y de lo que había recibido. Y entonces se desata una gran persecución. ¿Sabéis por qué? Porque era lo más fácil. Era muy fácil ir a por los cristianos. ¿Sabéis por qué? Porque los cristianos no iban a coger las espadas. Porque los cristianos no iban a entrar en una guerra. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de su maestro no le dice ojo por ojo y diente por diente. Las enseñanzas que habían recibido de su maestro y que el Espíritu Santo les estaba grabando era, dice, ama al que te aborrece, bendice al que te maldice. Y ellos dicen, uy, ahora es el momento de poner en funcionamiento el ABC, la escuela de capacitación, el módulo, el obrero 18, yo creo que está ahí en el nivel. Ahora es el momento. Y un verdadero discípulo se le conoce por la capacidad que tiene para superar la adversidad, pero no de cualquier forma. Algunos se rehacen, se me rompió el coche, bueno, ya sacaré tal. No, aprovecha cada situación difícil. ¿Sabes para qué? Para seguir fijando su mirada en la visión, en la misión, en aquello que Dios le ha encomendado. Por eso un verdadero discípulo, cuando se encuentra en casa una situación complicada, difícil, no coge del cuello al cónyuge, a la cónyuge, no le pega con un plato en la cabeza. Tiene capacidad para hablar, tiene capacidad para solucionar, tiene capacidad para amar y perdonar, aunque haya cosas que condicionen luego el curso de esa familia, pero puede perdonar porque Dios ha hecho de él un discípulo, una discípula de Jesús. Y entonces el mundo necesita esto. El mundo lo que necesita no es gente que tenga capacidad de soltar la mano rápido. El mundo no necesita que haya gente que imponga su criterio o su punto de vista a la fuerza, que diga ahora te vas a enterar como somos muchos, o te conviertes o te damos una paliza. No, no es así. El mundo necesita tener puntos de referencia porque lo normal es que cuando las cosas vayan bien, vayan mal, perdón, nos vengamos abajo. Eso es lo que pasa. Estamos hablando de los niveles de depresión que hay en la adolescencia, que desde la pandemia hasta ahora se ha multiplicado en un 300%. Los suicidios entre adolescentes y jóvenes que tienen que estar pensando en la proyección de la vida, en qué van a estudiar y demás, no tienen ya esperanza. No tienen ya esperanza. Jóvenes que no tienen ya ni siquiera dirección, familias que están rotas, problemas matrimoniales. Hoy en día en España se divorcia más gente que la que se casa. Porque alguno dice, yo para casarme no, mejor mira, ni nos casemos, vamos a probar. Cuando ya no nos aguantemos más, cada uno por su lado y a correr. Eso es lo que está pasando. Y os hablo de las estadísticas. El aborto. Oficialmente hay tantos abortos como nacimientos en España. Y tú dices, bueno, aquí en la iglesia no se nota. Pero hermano, estoy hablando a nivel de España. Cualquiera puede ir ahora y decir, bueno, quiero abortar. Se le está dando autoridad a la niñez, porque no me vas a decir que una niña de 13 años puede tener muy claro cuál es su identidad en todos los aspectos. Y todas esas cuestiones están, y nosotros nos venimos aquí a nuestra burbujita. Y nos encerramos aquí y decimos, no, aquí estamos bien, por lo menos 1 hora y media, 2 horas. Ahora cuando salgamos, ¿qué va a pasar?
¿sabes qué va a pasar? Que si aquí hay verdaderos discípulos, saldrán a este mundo que está necesitando verdaderos discípulos, que superan la adversidad, que no responden como el resto, que no se hunden en medio de la complicación, que no son de los que abandonan, sino de los que son hechos de otra madera, se podría decir. Un discípulo de Jesús es comparable, ¿sabes a qué? A un buen bombero. Yo no sé cuántos de los que estáis aquí escogeríais entre una situación y otra. Y os explico la situación. Imagínate que estás en un quinto piso, ahí estás viviendo, y se empieza a incendiar tu piso. Y tú ves que vienen los bomberos. Y cuando llegan los bomberos a la puerta, empiezan los bomberos. Uy, pero está complicado, ¿eh? Es un quinto piso. Hoy va. Y ojo, que las llamas queman, ¿eh? No vaya a ser. Mira, yo ahí no me meto. No me meto porque, ¿qué quieres que te diga? A ver, si muere uno o dos, es mejor uno o dos que muramos todos. Así que déjalo que se queme. ¿Tú prefieres un bombero así o un bombero que dice, hay llamas, hay peligro, no funciona el ascensor, da igual, coge un hacha, empieza a romper puertas, sube, te coge a ti, al loro, te baja así, te deja ahí y dice, ay, me falta el hámster, y sube a salvar tu hámster. Y te baja ahí al hámster y te lo deja ahí. Poco chamuscado, pero ahí te lo deja. ¿Qué bombero prefieres tú? ¿Qué bombero elegirías que te fuera a salvar? ¿Cuál? El segundo, ¿a qué sí? Ah, es así. Pues esto es igual. El mundo necesita verdaderos discípulos que están dispuestos a superar cualquier dificultad y que no les condicionan su vida, sus dificultades y sus problemas para hacer lo que deben hacer. Ahí no llega ese bombero y dice, ay, estoy tan desanimado para subir a salvar a alguien. ¿No puedes subir tú? Y ahí entre los bomberos, ah, no, yo también, mira, acabo de salir, he discutido con mi esposa. Y tú ahí quemándote. ¿A que no? Nosotros queremos bomberos preparados. Tú los ves a los bomberos, tienen que hacer unas pruebas y demás. Tú no vas a ver a un bombero así, pasado de peso, lento, diciendo, allá voy, caminando. Tú los vas a ver en forma, gente ágil, joven. ¿Por qué? Porque el trabajo que ellos tienen requieren que estén preparados para ese trabajo. Y da igual sus problemas, da igual los peligros que tengan que enfrentar esos bomberos. Salvan vidas, hermanos. Y esto es lo que hace un discípulo, salva vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando el discípulo supera su propia realidad, supera cualquier dificultad y es capaz de llevar el evangelio, esa vida que acepta el evangelio es salvada para toda la eternidad. Gloria a Dios. Por eso el mundo necesita verdaderos discípulos. Pero además un verdadero discípulo no solamente está dispuesto a superar ahí sus problemas, sus adversidades y avanzar, sino que también es alguien, un verdadero discípulo que supera prejuicios. Y uno dice, pero a ver, pastor, ¿cómo dice esto? Mira, yo te voy a leer el versículo 5, ahí, capítulo 8, fíjate lo que dice. Cuando se desata toda la persecución, dice, verso 5, que fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria para predicar a Cristo. La gente escuchaba con atención lo que Felipe decía y todos juntos oían y veían las señales que hacían. Hubo muchos casos de espíritus inmundos que salían de sus víctimas, lanzando alaridos, y muchos paralíticos y cojos que quedaban sanados. Así que hubo una gran alegría en aquella ciudad. Gloria a Dios. Felipe llegó hasta allí. Pero yo te voy a explicar algo porque es necesario para entender la magnitud de lo que te estoy diciendo, de lo que es un verdadero discípulo. Tenemos que entender históricamente cómo se llevaban los judíos con los samaritanos. Para un judío, uno de los peores insultos era decirle que era un samaritano. En un momento determinado, cuando Jesús echa fuera un demonio, vienen los fariseos y dicen, ¿no decimos nosotros que tú eres fariseo y encima hijo de Belzebú y tienes demonio? Le estaban diciendo, ¿sabes qué?
fariseo endemoniado. Le estaban insultando a Jesús. Porque históricamente el pueblo de Israel, que eran 12 tribus repartidos en toda la tierra, cuando muere Salomón, se divide el reino. Y entonces el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte son 10 tribus que se juntan bajo el mandato de Jeroboam, alguien que, bueno, que da igual, ya estudiarás quién es. Pero él dice, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en el sur, y ahí empieza el reino del sur, que es Judá. Y entonces, como Jerusalén estaba en el reino del sur, en Judá, ahí estaba el templo, él sabía, Jeroboam sabía que todos los que estaban con él, si bajaban a Jerusalén para ofrecer sacrificio, corría el riesgo de que se quedaran allí y se volvieran en contra suya. Y entonces este hombre lo que hace es levantar, ¿verdad?, ídolos y levantar un templo en el monte Gerizim. Por eso la mujer samaritana le dice, vosotros los judíos, le dice a Jesús, decís que hay que adorar en este monte y nosotros decimos en este otro, en Gerizim. Y Jesús le dice, llegará un momento donde no será en uno ni en otro, sino que Dios se manifestará, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le estaba anticipando esa mujer samaritana. Esa mujer samaritana que cuando Jesús le dice, dame agua para beber, le dice, pero tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana. ¿Estás loco? Había unos prejuicios terribles, históricos, te estoy hablando de 800 años, antes de Jesús. Tal es así que los judíos los consideraban a los samaritanos como perros, les llamaban perros, y además les decían que ellos no tenían nada que ver con ellos. Y los samaritanos, en un momento determinado, cuando Asiria conquista la zona, el reino del norte, lo que hace es exterminar a mucha gente y trae gente de fuera de Israel para que ocupen las ciudades y se mezclen. Entonces los judíos decían, vosotros sois bastardos, vosotros sois gente que no tenéis esencia, vosotros no sois del pueblo de Dios, vosotros sois cualquier cosa menos el pueblo de Dios. Esa era la relación que había entre ellos. Si tú lees el libro de Reyes o Jueces, te das cuenta, no hay un solo rey de Israel, es decir, del reino del norte, que hiciera lo bueno. Al contrario, todo lo que hacían iba en contra de la palabra, en contra de la ley de Dios. La idolatría, sacrificaban sus hijos a los dioses que se iban mezclando. Y entonces los judíos decían, no tenemos nada que ver con los samaritanos. Ellos preferían, cuando tenían que ir del sur al norte, para evitar pasar por Samaria, por la región de Samaria, cruzaban el Jordán, daban toda la vuelta y luego por el norte, una vez que habían rodeado toda Samaria, volvían a cruzar el Jordán para llegar, porque no querían ni pisar la tierra. Y Jesús dice, y empieza a enseñarle a sus discípulos en un momento determinado, me es necesario pasar por Samaria. Uy, se quedan todos hechos polvo. ¿Cómo es necesario pasar por Samaria? Y ahí es donde tiene el encuentro con la mujer samaritana. Y esa mujer samaritana va y se convierte un montón de gente. Jesús ya estaba preparando lo que iba a pasar. Y años más tarde viene y sucede esto, una gran persecución. Y como consecuencia de esa persecución entra un discípulo llamado Felipe, entra a Samaria. Y él podría, con todos sus prejuicios, decir, a estos yo no les hablo, estos no se merecen. Y uno dice, no puede ser hijo de Dios y tener prejuicios. Sí, hermanos, el apóstol Pedro tenía muchos prejuicios con los gentiles. 3 veces se le tuvo que aparecer el Señor en visión para que fuera a la casa de Cornelio, que era gentil, porque para un judío tocar tan siquiera a un gentil, eso era inmundo. Y el Señor le estaba diciendo, tienes que meterte ahí a hablarle también a estos que no son judíos. Y esos prejuicios estaban allí y para mí es cosa inmunda entrar en la casa de un gentil, le dice Pedro a Cornelio.
porque ellos habían sido criados así, no conocían a nadie, pero ellos consideraban que no se merecían que Dios les bendijera. Eso es tener prejuicios. Y es lo que suele pasar. Yo he escuchado a veces a gente decir, no, es que todos los españoles son todos unos aprovechados. Porque a lo mejor conociste uno que se aprovechó de ti cuando viniste a trabajar. Y otros diciendo, no, es que todos los latinos son todos unos borrachos, unos vagos y una gente, mala gente. Porque a lo mejor no te conocieron a ti, que eres un hijo de Dios, un siervo de Dios. ¿Son prejuicios o no? Pero ¿sabes qué es lo que hace el prejuicio? Genera distancia, separación. Y un verdadero discípulo no puede andar con prejuicios. No puede decir, ay no, yo no le voy a saludar a los colombianos porque a ver, no vaya a ser que me manden al de la moto. ¿No, Freddy? ¿Cómo? Se nota que hay colombianos aquí que saben, ¿eh? No vaya a ser. Pero qué clase de sentimiento. Porque cuando el discípulo aprende de su maestro, reproduce lo que aprendió. Jesús les enseñó cuando habló con la mujer samaritana, cuando pasó por Samaria, y les enseñó y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. Ve, da igual quién sea, como sea, da igual lo que hayan hecho en el pasado, no, todos merecen la oportunidad de recibir lo que yo hice en la cruz del Calvario. Y eso es lo que el mundo necesita. Gente que no sale con prejuicio y dice, qué mal huele, no me acerco. Otros no, mira, tiene pinta de no sé qué, no sé cuánto. No, tiene un corazón transformado, renovado, restaurado. Y es alguien que es capaz, hermanos, de superar sus prejuicios. Y el mundo necesita hombres y mujeres que superen los prejuicios. Es que el mundo es muy malo. ¿Y qué te piensas tú? Como si tú eras maravilloso antes. No, es que no me tratan bien, no me han tratado. ¿Y tú quién eres? Como si tú trataras bien a todo el mundo. Los prejuicios, hermanos, han hecho mucho más daño de lo que a veces parece. Y lo triste es que a veces entre la iglesia, en la gente de la iglesia, hay prejuicios. Feria gastronómica. Tuvimos que enseñar. Porque los colombianos iban a comer la comida de Colombia, los bolivianos la de Bolivia, los españoles la de España. Y yo le decía, pero hermano, no tenga prejuicios, es que yo veo esas cosas ahí, ¿no? Y después que lo han probado, y yo ahora cada feria gastronómica estoy esperando que venga y me pido el mote, me pido, no sé, porque lo probó y dijo, ¿qué pasó? Había prejuicios. Y a veces entre el pueblo hay prejuicios. No, que a mí no me pidan hacer esto con este o con aquella, porque en realidad no me llevo muy bien. Pero ¿quién te ha dicho que tú tienes que irte de vacaciones con la gente que tienes a tu lado? ¿Tú estás aquí para servir al Señor o no? Si te quieres ir de vacaciones, vete con alguien con quien te lleves bien y ya está. Pero aquí nosotros no estamos para el colegueo. Aquí no estamos, ay, qué bonito, qué maravilloso, voy para allá porque así me encuentro con la chupipandi mía. Chupipandi. Señor viene y te dice, pero te voy a dar a ti chupipandi. Y viene el Espíritu y nos transforma y dice, me da igual con quien sea como sea, además Dios me ha encomendado algo y es sembrar y dar lo que Él me ha dado a mí de gracia y de misericordia. Y eso es lo que el mundo necesita. No necesita chupipandis, hermano. Y por último, Hechos capítulo 8, versos 14 al 17 dice que en medio de ese gran avivamiento, porque ahí empezó la gente, ya habéis escuchado, ¿no? Lo que hemos leído, gente que se sanaba, demonios que salían. Hubo una gran alegría en toda esa zona porque hubo un discípulo que no tenía prejuicio y dijo, les voy a dar lo que esta gente necesita. Y les dio el evangelio. Y cuando dice la palabra en el verso 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y al llegar oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo, como en Pentecostés. ¿Y sabes qué es lo que hace un discípulo verdadero que el mundo necesita? Sabe trabajar en equipo. Mira, aquí los apóstoles Pedro y Juan no fueron allí y empezaron a ver quién es el causante de todo esto, movidos por el celo. Algunos quieren servir a Dios, pero son celosos de los hermanos. Y dice, ahí va, mira, ¿por qué está cantando ella si yo cantaría mejor? Estamos orando por sus oídos todavía. Porque a veces somos así. ¿Y por qué cuenta el pastor con él? Seguramente son amigos y peloteros, le habrá traído algún regalito para Navidad. Y el mundo no necesita eso, hermanos. ¿Sabes lo que necesita el mundo? Es que todos entendamos, porque el discípulo de Jesús entiende que es parte de un cuerpo y que todos somos necesarios, útiles y aportamos lo que debemos aportar. Dios te ha dado algo, pues apórtalo. Da igual quién lo comenzó, quién lo empezó, quién se lleve el mérito. Siempre trabajamos para la gloria de Dios y el reino de Dios. No trabajamos para nosotros. Ahí no fueron Pedro y Juan y dijeron, mira, yo como no empezamos nosotros este avivamiento, pues que no cuenten conmigo. ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué Felipe empezó esta obra y no me tuvo en cuenta a mí? ¿Qué más da? Ellos fueron, se alegraron, dijeron, mira, aquí hay un montón de gente que ha aceptado a Jesús y nosotros vamos a darle lo que nosotros hemos recibido. Oraban por ellos, recibían el Espíritu Santo porque aún no habían recibido. Y se está refiriendo pues precisamente a lo mismo que en Pentecostés estaba pasando y había pasado. Aprender a trabajar en equipo es fundamental. Porque la tarea no es sola, no somos llaneros solitarios, somos parte de un cuerpo. Y el verdadero discípulo entiende, no anda con celos. Y eso lo tuvo que enseñar Jesús, porque los discípulos de Jesús, cuando estaban allí, en un momento determinado lo llaman al maestro y le dicen, ay maestro, cuando tú estés en tu gloria, ¿verdad? Que mi hijo se siente a la derecha y mi otro hijo a la izquierda. Y dice, pero si eso. Y cuando se enteran los otros, dicen, ay va, ¿cómo estás pidiendo cosas? Privilegios. Jesús les dice, no, no es así. Jesús les enseñó con su ejemplo. ¿Cómo? Mira, venid aquí, poneos allí, que os voy a lavar los pies. Os voy a lavar los pies. Y Pedro salta y dice, a mí no me lavas. ¿Cómo me lo vas a lavar? Porque eso es un trabajo infame, eso es un trabajo humillante. Tú no puedes hacerlo porque eres el maestro. Y Jesús le dice, mira, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro se va al otro extremo, no solamente los pies, la cabeza. Y Jesús le dice, mira, los pies, venga. Porque a veces somos así, de un extremo al otro. Pero ahí estaba Jesús para enseñarle. Y dice, esto es lo que tenéis que hacer vosotros siempre entre vosotros. Lavaros los pies, serviros los unos a los otros. Porque eso es lo que hace un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo no viene aquí y dice, ay, ¿quién ha puesto las sillas hoy aquí? ¿Mi silla dónde está? ¿Ujier? ¿Ujier? ¿Y mi silla? Un verdadero discípulo viene y dice, si hay alguien de pie, yo me paro y que se siente. Eso es lo que el mundo necesita. Un verdadero discípulo no es aquel que está viniendo a la Villavesa y dice, uy, qué cantidad de gente. Bueno, me da igual. Yo me subo antes que todo. Y empieza, permiso, a los codazos. Y sube primero y se va y se sienta porque había una silla, un asiento libre. Eso no hace un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo dice, lo que me ha enseñado mi maestro es dar, servir, bendecir. Y entonces nos complementamos. Un verdadero discípulo no está atentando contra el servicio, no está atentando contra otros, no está cuestionando, no está juzgando, sino que está pensando, ¿y yo qué puedo aportar, Señor? Yo veo la alabanza que fluye de mí, ¿yo qué puedo aportar? Yo veo los ujieres que están trabajando, que van, que vienen, ¿y yo qué puedo
aportar, Señor. Yo veo que hay que evangelizar, hay que limpiar la iglesia, Señor. Yo podré aportar en esto. ¿Por qué? Porque, Señor, yo quiero sumar, yo quiero añadir. Yo no quiero estar ahí para buscar lo mío propio y nada más. Y esa es la diferencia, que cuando uno trabaja en equipo, está pensando en los demás y en el bien de todos, y no solamente en el suyo propio y personal. Y eso es lo que el mundo necesita, hermanos. El mundo necesita verdaderos discípulos de Jesús, hombres y mujeres que son capaces de superar sus adversidades y no callarse cuando tienen que bendecir. Hombres y mujeres que no se mueven por prejuicios diciendo, uy, yo a este le hablaría, pero mira la pinta que tiene. Eso es lo que necesita. Uy, yo con este no me quiero sentar al lado porque un día pasé a su lado, no me saludó, pero a lo mejor le dolía la muela, yo qué sé. Que a veces somos así. Verdadero discípulo dice, me da igual con quién me siente, con quién esté. El verdadero discípulo dice, ¿y yo qué puedo añadir? ¿Yo qué puedo sumar? Porque el Señor nos ha dicho que tenemos que llegar a todas las naciones. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo encajo? ¿En dónde encajo, Señor? ¿Dónde estoy? Porque yo veo que aquí todo está ocupado, hacen esto, lo otro. Señor, ¿qué pasa? ¿Que conmigo no vas a contar? Y el Señor dice, claro que sí cuento contigo, porque aquí no sobra nadie. Mira el que tienes a tu lado, dile, tú no sobras, hermano. Aquí no sobra nadie. Nadie sobra aquí. Todos somos útiles y necesarios. Pero si aprendemos a trabajar en equipo, y eso es lo que hace un verdadero discípulo. Porque llevar el evangelio a todo rincón del mundo no es una cuestión de unos cuantos o de algunos que dicen, ay, mira qué ungido. No, mira, ahí Felipe fue un hombre usado por Dios para un gran avivamiento en Samaria. Se acercaron Pedro y Juan y añadieron. De repente Dios los saca a Felipe y los lleva al lado de un eunuco etíope. Lo pone al lado de un carro y le dice, ahora atiéndele. Y ese etíope terminó bautizado y reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. No dice, pero Señor, ¿cómo me sacas de un avivamiento para llevarme al lado de uno? Señor, me estás bajando de categoría. Yo traje un gran avivamiento y ahora me pones al lado de uno que encima un desconocido al lado de un carro. El verdadero discípulo entiende que todo lo que hace es parte, es suma, es un añadido al propósito de Dios de hacer discípulos a todas las naciones. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.